La idea es que repasemos las dos teorías, la anterior y esta de hoy, con alguna cuenta, y voy a agregar una cosa más que no está en la teoría, que es el torque en una espira de un motor. O sea que ya estamos apuntando un poco a que se genere alguna especie de concepto de base de las máquinas eléctricas, ¿verdad? Dicho esto, vamos a empezar con la primera de las dos, ¿sí? La primera de las dos ecuaciones habla de que tiene que haber, a ver, vamos a agarrar el lapicito, algo cargado. Sí, acá puse algo cargado en una forma así muy de entrecasa. En los libros van a leer que es una partícula con carga eléctrica, se pone muy solemne. Yo puse algo cargado, o sea, tengo algo cargado, obviamente con la carga se mide en coulombs, moviéndose. Esto es muy importante, no solo importa que esté cargado, no solo importa que haya un campo magnético, es muy importante que se mueva. Y eso sí, la última, inmerso en un campo magnético, ¿sí? El campo magnético se mide en Tesla, bueno, la velocidad, ustedes saben, sistema internacional, metros por segundo, y ya lo llené de rayitas. Entonces, palabras claves: cargado, moviéndose, campo magnético. Tres cosas que tienen que estar. Es más, se pueden ustedes siquiera armar esta frase, este párrafo, como para aprendérselo. Tiene que ser algo cargado moviéndose en un campo magnético. Cuando se dan estas tres condiciones, de repente aparece una fuerza, y ahí sí te quiero a vos formulita. Se produce una fuerza perpendicular al movimiento y perpendicular también al campo magnético. Eso en matemática se representa con un producto vectorial. Si yo quiero algo, si tiene dirección, cuando estoy hablando que es perpendicular, ya estoy hablando de una dirección. Si tiene dirección y tiene módulo, ya es un vector. Entonces, el vector fuerza va a ser igual al producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético. En este pedacito de acá atrás, de esta ecuación, hay un producto vectorial. El producto vectorial, recordarán probablemente de matemática, multiplica los dos vectores y el resultado de estos dos vectores es perpendicular a ambos. O sea, va a ser perpendicular a la velocidad y va a ser perpendicular al campo magnético. Este es un producto vectorial, pero atención, guarda el parche. A su vez, ese producto vectorial está multiplicado por un escalar, que es la carga. La carga es solamente un número. Es más, es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo también. Entonces, acá esto es como que el producto vectorial de acá atrás lo multiplicamos por una escala, que encima puede tener número negativo. Que ahora en un rato vamos a ver qué pasa con eso. Si la carga está en coulombs, la velocidad en metros por segundo y el campo magnético en Tesla, o sea, todo está en el sistema internacional, esta fuerza de acá da en newtons. ¿Sí? Yo a veces no me preocupo mucho por las unidades, trato de que los elementos que forman este producto tan diverso, cada elemento tenga la unidad que corresponde, y después yo ya sé que el resultado va a dar en newtons. No me preocupo demasiado en ninguna otra cuestión. Bueno, entonces una de las situaciones es ver hacia dónde apunta la fuerza cuando hago este producto, sobre todo el producto vectorial, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar primero con una carga positiva. Para que no me cambie la dirección de este resultado y siga lo que ustedes aprendieron de producto vectorial, este valor de carga por ahora es positivo. Si la velocidad y el campo magnético están en el plano, por ejemplo, en el plano de un papel, ¿sí?, y la fuerza tiene que ser perpendicular a las otras dos, evidentemente la fuerza apunta hacia afuera del papel. O sea, ya estamos hablando de tres dimensiones acá. Entonces, en esta flechita, que es un color horrible, que es un verde azulado, no sé, verde agua, tenemos la velocidad. En esta otra flechita de color azul tenemos el campo magnético. Fíjense que el producto es la velocidad por el campo magnético. O sea que yo roto el vector de la velocidad, lo giro o lo trato de rotar en la dirección del campo magnético. Por eso la flechita esa que está ahí en negro.
Repito otra vez. El vector velocidad, obviamente, si esta fórmula me la escriben al revés, el resultado va a estar al revés también. Entonces uno medio que se aprende de memoria que va primero la velocidad y el campo magnético siempre lo deja al final, ¿no es cierto? Entonces, roto la velocidad, que es lo primero que aparece, sobre la dirección del campo magnético, que es lo segundo que aparece. Entonces hago esto, ¿sí? Y al rotar, esa rotación me da un sentido de giro. A partir de ahí, todo esto empieza a girar en esta dirección, ¿sí? Y al girar en esta dirección puedo hacer dos cosas. Si estamos acostumbrados a los sacacorchos, bueno, miramos lo que haría un sacacorcho. O si no, un tornillo de rosca común, ¿sí? De rosca tradicional. Rosca derecha, ¿no? Se llama. Bueno, el tornillo, si lo roscamos en esta dirección así, ¿sí? Con un destornillador, va a avanzar, como indica la flecha. Entonces, la dirección de avance del tornillo es justamente la dirección de la fuerza. Ya que esta fuerza tiene módulo, pero además tiene dirección y sentido. La dirección perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Esa es la dirección. Y el sentido, en nuestro caso, pongámosle entre comillas, hacia arriba. Repito, si la velocidad y el campo magnético estuvieran dibujados sobre un papel, sería perpendicular al papel, ¿sí? Y hacia arriba, ¿sí? Es como saliendo de un escritorio imaginario. Después voy a hablar qué pasa con la carga negativa, pero primero repasemos otras posibilidades. Esta no es la que más me convence a mí, porque yo tengo un pequeño problemita. Me tengo que acordar de qué pongo en cada dedo. Sí, hay gente que esto se lo aprende y le funciona. Le debe funcionar mientras dura la cursada, yo creo, porque lo agarrás dentro de 4 meses, o menos diría alguien, y ya no sabe qué dedo es qué cosa. Pero bueno, los libros te hablan de la regla de la mano derecha. Sí, la regla de la mano derecha. Hay que poner en el dedo índice la velocidad, en el dedo medio el del FAQ, el campo magnético, y el pulgar, que curiosamente, si vos abrís la mano en forma normal, el pulgar no te queda perpendicular a los otros dos. Pero bueno, inventaron la regla de la mano derecha y hay que acomodar los dedos para que te quede bien. No sé, a mí no me gusta. Si alguien la quiere y la usa, genial. Yo no voy a decir nada. Esto queda a gusto del consumidor. Y hay una tercera todavía, ¿viste? Si tenemos 2, ¿por qué no vamos a tener 3? Esta es una versión de la mano derecha más, si se quiere, simpática. Porque ya no importa, no queda nada. No hay que poner ningún dedo ni forzarlo para que quede perpendicular ni nada. El campo magnético son los deditos. Tiene bastante sentido porque ahora voy a mostrar otro dibujo. Muchas veces uno dibuja el campo magnético como una lluvia. Entonces está bien pensar en el campo magnético los deditos. La velocidad es la dirección que apunta al pulgar. Y la palma, ¿sí? Va a indicar en qué dirección va la fuerza. ¿Sí? Si la palma nos quedó hacia arriba, va hacia arriba. Si la palma nos quedó hacia abajo, va hacia abajo. Entonces esta me gusta más. Es más fácil es más mnemotécnica, a eso me refiero. Más mnemotécnica. Si yo ya sé que el campo magnético va en los deditos y el pulgar no queda otro, está siempre del mismo lado, salvo que alguien tenga la mano derecha rara, ¿no? Pero bueno, el pulgar siempre queda del mismo lado, no queda otra, el sentido de la palma. Bueno, muy bien. ¿Por qué digo lo del campo magnético y la lluvia? Un dibujo muy común que van a encontrar, después volvemos, si quieren a lo demás, es este. ¿Ven el campo magnético? El campo magnético es un vector, ok, pero vieron que sale de una integral que tiene el área, el flujo sobre el flujo magnético es B por área, o sea que a B se lo suele llamar densidad de campo magnético, la B que usamos como Tesla y demás, se le suele llamar densidad. ¿Por qué? Porque justamente se produce y abarca un área siempre. De hecho, en los motores abarca el área del motor, justamente sería el transversal del cilindro. En un imán, justamente es la superficie de la cabeza del imán, podríamos pensar, sí. En un electroimán, el electroimán generalmente tiene forma de plato volador. Bueno, la base del plato volador es el área. Bueno, siempre el campo magnético se distribuye sobre un área.
Entonces, esta lluvia habla del flujo del campo magnético en el área y es bastante... es más, a estas rayitas se las llama líneas de flujo, como habrá dicho Paul probablemente en algún momento. Líneas de flujo. Entonces, esta lluvia, y comparar la lluvia con los deditos de una mano, como estamos viendo acá, no está mal. Es bastante lógica. Entonces, acá por ejemplo no hay una... ¿cómo es? La dirección de la velocidad. Acá por ejemplo está cambiando todo el tiempo porque está rotando. Pero la agarramos en un punto, ponemos los dedos de la mano en la dirección de esta lluvia, el pulgar en la dirección de la velocidad, esta que tengo acá, y inmediatamente la fuerza me queda en la dirección de la palma. Así que es bastante fácil de aplicar esa regla. Esta regla, convengamos entre nosotros, pero no se lo digan a nadie más, es convencional, es una convención. Sin embargo, bueno, es de aplicación práctica directa. Si nosotros armamos, después vamos a ver otra ley que tiene que ver con corriente, si nosotros lo armamos bien, termina dando la fuerza en la dirección correcta. Entonces, es una convención, pero es útil. Y ahora voy para atrás, todo lo que mostré hacia atrás otra vez. ¿Qué pasaría cuando la carga, en vez de positiva, fuera negativa? Este producto que está acá, la velocidad por el campo magnético, sigue siendo el mismo. El resultado da el mismo vector que apunta hacia el mismo lugar. La carga, que sería un número que puede tener signo, si nos olvidamos del signo, lo único que hace es cambiarme la escala de este resultado velocidad por campo. Me cambia el resultado. Si además tiene signo, me cambia el sentido, no la dirección, sino el sentido. O sea, la fuerza sigue teniendo dirección perpendicular, pero esta cuenta, la de acá atrás, la de velocidad por campo, daría que apunta hacia arriba según todas las reglas que vi y que mostré recién, pero como este número Q es negativo, entonces el resultado se da vuelta. Por ejemplo, ponía los deditos y el pulgar y la palma me quedaba hacia arriba. Bueno, si Q es negativo, tengo que usar el reverso de la mano, ¿sí? Mirarlo al revés. Yo sé que el resultado da este. Yo me aprendo a resolverlo así, de esta manera. Pero después miro el signo de la carga y digo, ah, no, va para el otro lado. Listo, ya está. O sea, hay que hacer eso nada más. Y una cosa que no comenté, pero está todo el tiempo acá abajo, habrán visto que un vector no solo tiene dirección, no solo tiene sentido, sino que además tiene módulo. Entonces, el producto de la carga en valor absoluto, por la velocidad y por el campo magnético, y el seno del ángulo, el ángulo alfa es este que se circunscribe justamente entre la velocidad y el campo magnético. Puede ser cualquier valor, no hay ninguna regla. Cualquier valor, 0, 30, 60, 90, el número que quieran. Entonces se multiplica por el seno de ese ángulo para saber cuál va a ser el módulo resultante final de esto. El único problema es que el seno para algunos ángulos vale 0. ¿Sí? En particular, seno de 0 vale 0 y seno de 180 vale 0. Entonces, miren qué locura. No solo importa que haya velocidad y que haya campo magnético y que haya una partícula cargada, sino que además este ángulo no puede ser ni 0 ni 180. Se anula la fuerza. Por más que se den todas las condiciones, si el ángulo entre la velocidad y el campo es 0 o 180, fuiste. Y donde me da el número más grande de todos, este seno de este alfa, es cuando alfa vale 90 grados. Porque el seno de 90 es 1. El ángulo circunscripto entre B y B, entre la B corta y la B larga, no va a ser nunca más grande de 270, de 180, perdón. No tiene mucho sentido. Usás el ángulo siempre el más chico. Vamos a un ejemplo. Ejercicio 1. Fíjense una cosa, vieron que dije y insistí bastante en que el campo magnético siempre abarca un área, ¿sí? No hay ningún campo magnético que tenga una extensión infinita. Siempre el campo magnético se circunscribe en un área cerca de lo que le da origen al campo magnético y después, a medida que nos alejamos, decrece rápidamente y desaparece. O sea, siempre está circunscripto.
en este ejercicio, el campo magnético está en esta zona que está sombreada así con un fondito medio violeta. Bueno, está el campo magnético solo ahí. Y viene viajando tranca palanca por el espacio una carga, se está moviendo en una dirección así, horizontal, ¿no? Así, se viene moviendo por acá, horizontal. Por supuesto, en esta zona en blanco no hay nada, no hay campo magnético, no hay nada. Entonces la carga se mueve en línea recta, como la ley de conservación de movimiento nos dice, si se estaba moviendo, se sigue moviendo y hasta que no aparezca una fuerza, se va a seguir moviendo en esa dirección. Entonces viene con esta velocidad y de repente entra a esta zona violeta en donde está el campo magnético. Fíjense que el campo magnético son todos puntitos. Esto es una nomenclatura, no sé si lo comentó Pullstone, es una nomenclatura muy común en los libros que tienen que usar cosas en 3 dimensiones. Cuando ponen así un circulito, está como el campo magnético mostrándonos la punta de la flecha. O sea, que si son circulitos, está saliendo del plano del dibujo. Y cuando son X, ¿sí? Son X, es como que la flecha del vector nos está mostrando la cola de la flecha. Entonces, está entrando al plano del dibujo. Bueno, en este caso son todos circulitos, así que el campo magnético está saliendo del dibujo hacia ustedes. Bueno, fantástico. Y entonces ahora vuelvo a la carga. La carga es positiva y viene tranquila por acá con una velocidad v corta y de repente se encuentra con el campo. Claro, ni bien se encuentre con el campo, va a aparecer una fuerza. Ahora vamos a chequear si esta desviación es correcta. Para que se produzca esta desviación, ¿hacia dónde debería apuntar la fuerza? Por lo menos en esta primera parte de acá. ¿Hacia dónde debería apuntar la fuerza? El campo magnético serían los dedos, B es el pulgar, y la palma de la mano me queda apuntando hacia la dirección de la fuerza. ¿Hacia dónde da? Hacia abajo. Claro, si usamos la de los deditos, apunta hacia abajo. Y si usamos la del tornillo, la velocidad va hacia la derecha, el campo magnético está saliendo del papel y tengo que alinear la dirección de la velocidad con la del campo magnético. Cuando hagan eso, se van a encontrar con que la dirección es la de un tornillo desenroscándose, en este caso. Bueno, pero el asunto es el siguiente. Miren esto, miren una cosita que quiero decir. Aparece en el primer encuentro entre la velocidad, la carga y el campo magnético que está acá. En el primer encuentro, acá en el primer instante, la fuerza da hacia abajo. Si esto venía tranca palanca en una dirección así completamente horizontal, ¿no? Cuando aparece la fuerza apuntándole hacia abajo, obviamente se empieza a desviar. Me cambia la dirección de movimiento. Entonces de repente esto se empieza a desviar hacia abajo. La vamos a encontrar un poquito más abajo. Pero cuando se pone un poquito más abajo, la fuerza vuelve a dar perpendicular a la velocidad. La velocidad siempre es tangente a esta curva, ¿no? Entonces ahora la fuerza cambia de dirección, apunta para allá. Y cuando avance un poquito más, por ejemplo, cuando esté por acá, la fuerza me va a dar otra vez así. Y después de repente se sigue desviando. Entonces termina desviándose en un círculo. ¿Sí? En un círculo que todas estas fuerzas apuntan al punto al centro. ¿Sí? Y esto también incluso se puede hacer una cuenta que no la voy a hacer porque es un embole. Es muy, muy de nerd eso. Incluso se puede calcular el radio que hace este círculo. No me interesa. No me interesa. Depende también de qué masa tenga esto, porque cuanto más masa tiene, más grande va a ser. O sea, más difícil va a ser desviarlo y entonces el radio del círculo se vuelve cada vez más grande. Nadie les va a pedir que demuestren que hace un círculo, no. Lo que sí que tiene que quedar claro es que se desvía, eso sí, que venía en una dirección y aparece una fuerza lateral, entonces si aparece fuerza lateral, se desvía. Claro, es como si vos venís andando en patineta y viene uno y te empuja de costado. Necesariamente te vas a salir de la línea recta que llevabas. Es así. Vamos a la cuenta. Dice 0,01 coulombs. Estuve moderado, no puse 40 coulombs, cosas que no existen. 0,01 coulombs. Se mueve a 10 metros por segundo, ¿sí? Bastante rapidito. Y el campo magnético es 2,5 teslas.
Si es un vector, yo tengo que ser capaz, o ustedes tienen que ser capaces de resolver las tres cosas: módulo, dirección y sentido. La dirección, en esta cosa que es Lorentz, es siempre la misma. La dirección es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, ¿sí? Eso es siempre igual. El sentido, justamente, al hacer esta regla del tornillo o de la mano derecha, bueno, esas reglas son solamente para sacarle el sentido, ¿sí? Y falta el módulo. El módulo de la fuerza va a ser el producto de la carga sin signo, la velocidad. Velocidad y campo magnético nunca tienen signo. No van a escuchar un campo magnético de menos 5 teslas. No tiene mucho sentido, porque es un vector. ¿Sí? Los vectores no tienen signo, tienen sentido, que es otra cosa más compleja todavía que un signo. Bueno, ¿y cómo están la velocidad y el campo magnético? O sea, ¿qué ángulo forman entre ellos? Miren esto, miren el dibujo. Volvamos un segundito al dibujo. El campo magnético es siempre perpendicular al plano del dibujo, ¿sí? Por eso, y sale hacia afuera, pero perpendicular hacia afuera, ¿no es cierto? La velocidad está siempre atrapada dentro del plano del dibujo, ¿sí? Entonces, si el campo magnético es siempre perpendicular al plano del dibujo y la velocidad se está moviendo todo el tiempo dentro del plano de dibujo, todo el tiempo son perpendiculares. Velocidad y campo magnético, no importa en qué punto estemos de este círculo, todo el tiempo son perpendiculares. Si son perpendiculares es 90 grados. Y si son 90 grados, seno de 90 grados vale 1. Entonces, reemplazo lo que dice el enunciado. La carga 0,01, lo reemplazo acá abajo. La velocidad 10 metros por segundo, lo reemplazo acá abajo. El campo magnético 2,5, lo reemplazo acá abajo. Y este 1 que está acá atrás es que seno de 90 es 1. 0,25 newtons. Si todo está en el sistema internacional, esto da newtons. Bueno, vamos a la otra. Lorentz 1 la voy a llamar. Dijimos que eran cargas moviéndose en un campo magnético, ¿sí? Y ahí está bien a fuerza perpendicular al movimiento. Pero, esto es lo que decía Lorentz en la primera versión. ¿En dónde tengo cargas moviéndose? Las corrientes eléctricas, venimos diciendo que son cargas moviéndose entre un cable. Y es más, ya sabemos incluso que esas cargas son electrones moviéndose en un cable. Lo más interesante del electrón es que tiene carga eléctrica. Si no fuera así, ninguno de los artefactos eléctricos que usamos cotidianamente funcionarían. Si las corrientes eléctricas son cargas moviéndose, ya cumplo las dos primeras condiciones para aplicar la Lorentz. Lo único que necesito agregar es solamente un campo magnético. O sea, tengo un cable con corriente y meto un campo magnético y ya puedo aplicar Lorentz. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Y ahí voy a la cuenta de Lorentz. Esta es la que vimos recién. La velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, puedo reemplazar. Donde dice velocidad, reemplacé y puse espacio sobre tiempo. Pero carga sobre tiempo es corriente. La carga por unidad de tiempo es corriente. Entonces, yo en vez de escribir eso, podría escribir I por X vectorial B. O sea, el vectorial B se queda arrastrando ahí al final. Para ponerla en la forma en que la van a encontrar en casi todos los libros, la voy a escribir de esta manera, que incluso es la forma en que la escribió Pulleston. La corriente por una longitud o distancia vectorial el campo magnético. Acá hay una cosita media extraña. Les voy a contar que hay una cosita media rara en esta primera parte. ¿Por qué? Porque la velocidad, todo el mundo lo puede darse cuenta que es un vector. Tiene dirección, ¿no es cierto? Tiene sentido y tiene módulo, es un vector. Ahora, la corriente no es un vector. Pues la corriente son cargas que fluyen adentro de un cable. Podemos decir va para acá o va para allá, pero no es un vector, porque es una cantidad. La corriente es una cantidad de electrones que se mueven, es un flujo de electrones por unidad de tiempo, entonces no es un vector. Y la longitud tampoco es un vector. Pero hay que imaginarnos o reconstruir
entre la dirección de la corriente y la longitud, y nos queda este vector raro que es I por L ahora. No importa, lo dejamos así, lo imaginamos como que I por L son un vector. Entonces ahora volvemos a hacer un ejercicio y ahora aplicando ya nuestra nueva concepción de Lorentz. Ahora es Lorentz 2, ¿no? Un cable llega a una corriente, ahora le meto un cable, ya no tengo cargas en Coulomb, directamente ya es un cable que tiene una corriente de 8 amperes que, como están viendo ustedes, se va hacia la derecha de la pantalla. Atraviesa un imán. Acá tengo un imán que tiene el polo norte abajo y el polo sur acá arriba, ¿eh? Bueno, tiene otra vez 2,5 teslas, no me esforcé mucho como habrán visto en los números. Y resulta que el imán tiene un lado digamos, atraviesa el cable de una distancia D, que llamé D, de 0,1 metros. Ahora, atención, y vamos a ver por qué es importante esa distancia. El cable no está todo el tiempo inundado con el campo magnético. ¿Lo ven eso? O sea, por ejemplo, si yo tomo el cable en tramos, lo parto en 3 pedacitos el cable, en este pedacito del principio acá a la izquierda no puede haber fuerza, porque no hay campo magnético ahí. Y en este último pedacito de la derecha tampoco puede haber fuerza, porque ahí no está el campo magnético, no hay nada acá. Entonces el campo magnético se circunscribe solamente en una zona de longitud D. Entonces la fuerza se va a producir solo en la distancia D. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Vuelvo un segundo para atrás. Acá en la ecuación me queda una longitud que yo la deduje todo, pero en realidad esta longitud no estaba muy claro qué era. ¿Qué longitud es esa longitud, profesor? Podría haberme preguntado a alguien. Esta L, ¿qué cornópolis es la L esta que está acá? Bueno, ahí está. Por eso el ejercicio. La longitud es justamente todo el largo de cable que esté expuesto a campo magnético. En este caso, para simplificar, va a ser la distancia D de 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hacia dónde apunta la fuerza? ¿Va? Ya sabemos que va a aparecer una fuerza en el cable. También sabemos que es perpendicular a la corriente y es perpendicular al campo magnético. Entonces tiene solo dos opciones. O sale para acá adelante o sale para atrás. Bueno, otra vez, usamos la regla de la manito con los dedos. Los dedos es la lluvia de campo magnético que en este caso apunta hacia arriba. Con color verde, igual que el cable, la dirección de la corriente. Entonces la palma me queda apuntando hacia esta flechita roja que pusimos acá, que es la fuerza. Ya resolví entonces la dirección y el sentido es, bueno, hay que imaginarse en la dirección que yo le puse acá X. La dirección de este eje. En la guía, si suele aparecer una pregunta de este tipo, para qué dirección y sentido tiene la fuerza, lo recomendable es que no se maten demasiado explicando en un párrafo lo que en un dibujo quedaría resumido sin necesidad de una sola palabra. ¿Se entendió lo que dije, no? Hagan un dibujo. Si tienen que explicar esto, hacen un dibujito y me dicen, ¿ve la fuerza la que muestra el dibujo? Listo, profesor, ya con eso ya entendí. Todo el mundo entiende. Bueno, entonces, ahora la cuestión es calcular. Lo último que me falta, como siempre, es el módulo. Entonces va a ser la corriente por la longitud, por el campo y por el seno del ángulo. Ahora este seno del ángulo, ¿entre quién y quién va a ser? Entre IL y B. Bueno, vamos al dibujo. IL va de acá, así como está medio cruzado, hacia la derecha, pero se ve que está puesto a propósito para que estos queden perpendiculares. Este dibujo está hecho a propósito para que la fuerza me dé la máxima posible, claramente, ¿no? Porque el seno me va a dar 1 y vuelvo a la misma cuenta. Va a ser 8, 2,5 el campo, 10 centímetros o 0,1 metro la distancia. Mirá qué bueno. ¿Dónde se aplica tecnológicamente Lorentz?
mucho hoy en día y hace rato ya. Desde que la electricidad le ganó terreno a la caldera con vapor, venimos utilizando la segunda versión de Lorentz un montón. Esta es una espira. Yo les voy a explicar acá con una sola espirita para que se entienda rápido y fácil. Pero este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Todos los motores eléctricos, los que se usan para robótica, los que están en los ventiladorcitos de los coolers de la PC, los que ya cada vez vamos a ver menos, pero cuando apretamos el botoncito y sale la bandeja del CD, ese motorcito es uno de estos, funciona con este principio. El motor que mueve el compresor de la heladera, el de una máquina herramienta, todos los motores, chicas y chicos, trabajan generando un torque a partir de una fuerza de Lorentz. Por eso es tan importante. Tal vez no sería tan importante, es raro que se pongan, no van a diseñar motores, salvo que vengan ya de un colegio industrial y le hayan enseñado bobinados y demás. Es raro que el diseño industrial se dediquen a motores, pero sí es importante que les quede la idea, y por eso con este gráfico va a servir para todos los motores, de por qué el motor gira, de dónde saca el torque. ¿Sí? Bueno, miren esta construcción. Esto obviamente es un artefacto, es una construcción, es un diseño. Aburrido diseño, porque de estética no tiene un pomo, pero no deja de ser un diseño, un artefacto. Y nos queda claro que es un artefacto que es más de insumo, digamos, que forma parte seguramente de alguna cosa más grande y no tanto como el artefacto en sí mismo. Quiero decir, nadie compra un motor para ponerlo arriba de la mesa y ver cómo gira, digamos. O sea, no es un bien de consumo el motor en sí mismo. Batería. Esto es un motor de continua, claramente, ¿no? Lo vamos a usar como motor. Viene la batería. Como esta cosa negra que se llama espira va a empezar a girar, le hago unas chapitas que hagan contacto sobre esto, que son como los carboncitos de los motores. Si alguna vez alguien le cambió los carbones a un motor, va a encontrar estas cositas. Estas chapitas se llaman delgas y estas cositas son efectivamente carbones, grafito. Se puede dibujar con eso. Bueno, ¿para qué es esto? Porque esto empieza a girar y necesito algo que siga haciendo contacto y siga manteniendo la corriente que pasa por acá adentro. Entonces, sí o sí, necesito como escobillas que se apoyen sobre estos contactos eléctricos. Bueno, este es el positivo, la corriente viene por este lado, pega toda la vuelta, va por lo negro que es el cable, pega toda la vuelta por acá, viene por este costado izquierdo, pega con este otro carboncito y va al negativo de la batería. O sea, tenemos todo un lindo circuito de corriente que va haciendo toda este 8 imaginario que tenemos acá en el medio. Bueno, muy bien. Hasta ahí está todo bárbaro. Esta línea punteada simboliza, representa el eje de rotación, ¿sí? La bobina va a rotar con este eje. Cuando estamos en el costado izquierdo que está acá, aplicamos otra vez la regla del pulgar y la manito y los dedos y todo lo que quieran, y se van a encontrar con que en este costado, el costado izquierdo de esta espira, la fuerza apunta hacia arriba. ¿Sí? Cuando vengan a este lado, se van a encontrar que la fuerza apunta hacia abajo, ¿sí? Acá la corriente va, no sé cómo marcarlo, va para allá la corriente, en este lado. Y el campo magnético no cambia de dirección. Entonces ponen la manito y le da la fuerza hacia abajo. Entonces, claramente así como está este dibujo, si esta línea punteada es el eje de rotación, vamos a notar que acá se va a producir con esta F y con esta otra F un torque. Esto va a girar en sentido horario, claramente. En el costado de allá atrás, así como está este dibujo, en el costado de allá atrás, del fondo, no podría haber fuerza. ¿Por qué? Porque la corriente está paralela al campo magnético. Así que en principio ahí atrás no va a haber fuerza y acá adelante tampoco. Si esto se pusiera perpendicular, ahí sí aparece una fuerza,
Pero fíjense, no hace torque de giro esa fuerza, apunta hacia el fondo y apunta hacia el frente. No produce torque eso. Es como que está en la dirección del eje de rotación. O sea, está justo sobre el eje de rotación. Así que no puede producir torque. Lo único que produce torque es este costado y este otro costado. Entonces esto, si lo suelto, empieza a girar, como dije, en el sentido de las agujas del reloj. Para que no nos quedemos ahí, vamos a desarmarlo. Este es el mismo dibujo recién, capaz que la posición de la bobina es otra, pero no interesa. Acá se me morfó, en el dibujo cuando lo recorté, se me morfó un cachito. Esto es una B larga, que va acá. Es el lado este de perpendicular al eje de rotación, es B larga, lo llamé. El lado este que queda frente al campo magnético lo llamamos L, para reemplazar directamente en la formulita I por L por B, lo llamé L. Y acá al costado derecho vemos el mismo dibujo, pero en un plano de corte para que tengamos todos los vectores más importantes a la vista. El único que no vemos es la corriente. La corriente acá arriba, ven crucecita, está entrando al plano del dibujo, y en el costado de acá abajo la corriente está saliendo del plano de dibujo. Y después lo único que hice fue trasladar en este corte las fuerzas y los campos magnéticos tal como están. Entre este punto donde entra la corriente y este punto donde sale la corriente, la distancia es B larga. Entonces, desde un lado hasta el centro de rotación, la distancia es B sobre 2. Y desde el otro lado, lo mismo. Acá hay otra B sobre 2 que no la escribí para no molestar. La fuerza, si la miran, es siempre constante, porque la corriente es constante, el largo es L, este que está acá, no cambia, y el campo magnético vamos a pensar que es siempre constante, así que esta fuerza es constante. Lo único que sí está cambiando todo el tiempo de ubicación. A medida que esto empieza a rotar, cambia de ubicación, pero el valor, el módulo de la fuerza es siempre el mismo. Y el torque se produce, ustedes saben, en la distancia al eje de rotación. Voy a borrar para sacar cosas. O sea, esta distancia que está acá y esta distancia que está acá, la distancia al eje de rotación, es la que me sirve para el torque. Si hacen la cuenta, esta rayita roja de acá, en este triángulo que se forma acá, en el coso, es B sobre 2 por el seno del ángulo θ en este caso. Vamos a llamarle θ. Este ángulo es θ. Entonces, repito, este lado mide B sobre 2 por el seno de θ. Como esto está rotando, θ va cambiando instante a instante, así que le tengo que poner un ángulo variable, ¿no es cierto? Me va a dar. Bueno, entonces, el torque va a ser esta fuerza por esta distancia más esta otra fuerza por esta otra distancia. Voy a borrar y lo vuelvo a marcar, así se entiende. Esta fuerza por esta distancia más esta otra fuerza por esta distancia. Tengo un torque doble ahí, ¿no? Bueno, entonces tengo dos veces la fuerza, que tiene el mismo valor, por la distancia, que es B sobre 2 por el seno de θ, como dije recién. Bueno, entonces, con el 2 de B sobre 2 se va, y entonces al final la cuentita me queda tan fácil como esto. Como verán, el torque no es constante, va cambiando. En cada ángulo θ que yo le saque una foto a esto, ¿sí? A medida que va rotando, el torque da un valor distinto. O sea que tiene un valor máximo, y cuando esta distancia de B sobre 2 por el seno de θ me da 0, porque por ejemplo estoy en un triángulo así, re chiquitito, este lado prácticamente 0, y ahí no hay torque. Vamos a un ejercicio. Y quiero sacarle a ver cuál es el torque máximo que da un motor. Otra vez le mando la corriente de 8 amperes y otra vez le pongo 2,5 teslas al campo y lo vuelvo a armar. Ahora ya es un motorcito, pero la Espira tiene el lado L, el que está enfrentado al campo, es 0,03 metros. Acá estuve más moderado, me puse, tiene 3 centímetros, o sea, la profundidad del motorcito es 3 centímetros. Y B, el lado que queda transversal, digamos, que
sería igual al diámetro más o menos del rotor, del motorcito, es 0,02, o sea, es un motorcito de 3x2, un poquito más, porque siempre tiene carcasas y cosas así. Bueno, pero el alma del motorcito es un 3x2 de espira. La fuerza, como dijimos, la podemos calcular por separado. Es la corriente por el lado L, que es el que está enfrentado al campo magnético, por el valor del campo magnético, y me da 0,6. La fuerza efectivamente solo se produce en este lado, ¿no? Y en el lado de enfrente. Y el torque, ya lo deduje en la ecuación anterior, es la fuerza por el lado B, que es el otro lado del transversal, por el seno del ángulo. Como a mí me interesa saber cuál es el torque máximo que le puedo sacar a este motor, voy a poner obviamente 90 grados, lo pongo en cuadratura esto, cosa que el seno da 1 y lo único que hago es multiplicar F por B. F me dio 0,6 recién y lo multiplico por el lado B, que fíjense que es el único que no usé, 0,012 Newton metro o 12 milinewton metro, o también puede ser 12 newton por milímetro. Esa también se la tiro para que la piensen. Entonces, en resumen, Lorentz tiene dos leyes. Una de cargas en movimiento. Difícilmente en diseño industrial ustedes hagan algo con cargas que se mueven, salvo que estén trabajando con nanotecnología, y ahí los maté. Pueden usar un campo magnético para alterar el comportamiento de nanocorpúsculos, pero no es raro. Aunque yo conozco un diseñador industrial recibido que está con nanotecnología, ¿no es cierto? Bueno, después, lo que sí es probable que se pueden llegar a encontrar un aparato en donde aparece esta segunda versión, que es la corriente. Corrientes es más común.